Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Como que no me di cuenta cuando empezó a grabar y ya me di cuenta un poquito tarde. Bienvenidos a esta sesión ya número 12 de este curso de Historia General del Español. Espero escucharme muy bien. Y bueno, pues en esta sesión ya vamos a entrar a lo que es la unidad 6, en donde vamos a empezar a ver lo que es el español moderno, el español ya del siglo XVIII al siglo XIX. Como ustedes se pueden dar cuenta, nos vamos acercando a lo que es el español actual, que hoy en día nosotros hablamos. Ya estamos en el siglo XVIII, siglo XIX. Actualmente nos encontramos en el siglo XXI, entonces ya nos vamos acercando a este momento tan importante en donde ya llegamos después de todo un gran recorrido en Hispania, en el Imperio Romano, en las invasiones árabes, en las invasiones germánicas, en ya la división de Hispania mediante reinos cristianos, la reconquista. Pasamos por la época de la Edad Media, la época del Renacimiento, y ahora ya estamos llegando a lo que es el español moderno, el español que se da ahora en una transición de etapas, de épocas de la humanidad, en donde a partir de esta unidad ya brincamos de lo que es el Renacimiento a la época del Barroco, que ahorita vamos a ver algunas características de esta época literaria, cultural, filosófica de la humanidad, que también tenía su propio enfoque, al igual que el Renacimiento. Y pues aquí lo que también vamos a ver en esta unidad 6, en esta primera parte, vamos a ver lo que es los cambios, la normalización y la literatura que surgió en este español moderno, que este español moderno ya también considera el español de América que se desarrolló en el continente americano. Entonces ya vemos que a partir de esta época ya el enfoque del español ya no solamente está centrado en el español de Hispania, sino que también ahora está centrado en el español de América y cómo se siguió desarrollando y evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día como nuestro idioma español. Así que vamos a comenzar y vamos a ir al primer punto, en donde vamos a ver el contexto histórico y social del español moderno que se estaba dando en el siglo XVIII. Y todo comienza con la llegada de la Ilustración y de los Borbones. Los Borbones, pues era un grupo, un grupo real, una dinastía que venía de Francia y a su llegada a España ellos traen consigo este movimiento de la Ilustración, en donde en la Ilustración el enfoque o lo que se buscaba era guiarse por la lógica, por la razón, al conocimiento se le tenía, eh, ¿cómo se dice? Se le tenía como que muy valorado, muy apreciado, o sea, el conocimiento lo era todo, era lo más importante, por eso se le llama la ilustración, porque en esta época se pretende ilustrar, válgame la redundancia, o mostrar a la humanidad la importancia de poseer conocimiento, de conocer la verdad, de guiarse por la lógica, ¿no? Entonces aquí es importante que entendamos que el español moderno comienza o se da durante este contexto histórico donde los Borbones llegan de Francia a España, y llegan pues para establecerse en España, tener su influencia, su implicación en España, y pues llegan agarrados de la mano de este movimiento de la Ilustración. Y aquí nos menciona que en el siglo XVIII fue un periodo de grandes transformaciones en España, marcado por la llegada de los Borbones. La Ilustración promovió la idea de progreso y el desarrollo de una identidad cultural común, estableciendo los cimientos para la evolución del idioma español. O sea, que gracias a la Ilustración se buscó que el español de Hispania progresara, ¿sí? Que progresara y
Gracias a esto vamos a ver cómo este progreso que se buscaba se empieza a normatizar, a establecer normas ya oficiales provenientes de una institución que ahorita vamos a ver cuál es y que también ya conocemos mucho, en donde ya al español se le da todavía más, se le puede decir como oficialidad, como un idioma, una lengua internacional que requiere de ciertas normas para hablarse, escribirse y entre otras cosas. Este, eh, Vamos a ver aquí también que se fundaron instituciones claves, instituciones que se encargaron del estudio del español y de establecer estas normas que les comento, en donde se pretende fijar reglas ortográficas, gramaticales, este, sintácticas sobre el uso del español, pero también con estas instituciones pretenden fijar normas donde se limpie el español, es decir, donde el español sea utilizada de la manera correcta, ¿ok? Y otra cosa también muy importante es que también durante este siglo, de hecho creo que lo tengo acá, bueno, aquí menciona que durante el siglo XVIII se llevaron a cabo esfuerzos para estandarizar el español gracias a la Real Academia Española, que es una de las instituciones claves que se funda durante esta época. La Real Academia Española es fundada en Madrid, si mal no recuerdo, en 1713 por Juan Manuel Fernández, quien lleva a cabo la fundación de esta institución para estandarizar el idioma. ¿Qué quiere decir estandarizar? Para establecer un sistema, una norma, una forma de utilizar general para todo territorio, persona que desea utilizar el español como su medio de expresión, ya sea escrita u oral. Este, y a través de esta fundación es que se busca estandarizar el idioma del español. Y aquí menciona que contribuye a una mayor uniformidad en el uso del idioma. Estas medidas permitieron fijar normas ortográficas y gramáticas que regularizaban el español en diferentes regiones. Y esto, eh, la verdad es que cuando vi que ya íbamos a tocar este punto de la Real Academia Española, me emocionó un poquito, porque pues realmente hasta hoy en día la Real Academia Española sigue siendo un gran apoyo para todos aquellos que hablamos español y que principalmente nos enfocamos a lo que es el estudio del español o utilizamos el lenguaje escrito a diario o que necesitamos hacer revisiones de texto, necesitamos ver si una palabra, una oración, un punto, un signo ortográfico está puesto correctamente. O sea, hasta el día de hoy la Real Academia Española sigue siendo una gran herramienta para el uso correcto del español. Ya no es una institución que eh, ha dejado de existir, ha estado extinta, sino que realmente ha sido una institución que hasta el día de hoy sigue siendo importante para el uso del idioma español. De ahí de la Real Academia Española tenemos lo que son los diccionarios. De hecho, hoy en día también podemos acceder a la información que nos brinda la Real Academia Española en Internet. Tiene su página de Twitter, bueno, ahorita, actualmente conocido como X. Y realmente hoy en día la institución sigue siendo pues de gran apoyo para todos aquellos que hablamos español y que pues, nos dedicamos a utilizarlo para uso diario en cuestiones de trabajo, en cuestiones de estudio. Entonces, por eso les comento que sí me emocionó un poquito ya llegar a este punto en donde ya la Real Academia Española forma parte de esta estandarización, esta evolución del idioma español hasta el español que conocemos hoy en día. Entonces, desde 1703 es que ya contamos con esta institución y pues
esta institución lo que buscaba es, como les comentaba ahorita, promover el uso correcto del español al brindar lo que son las normas ortográficas y gramaticales. Hoy en día, si uno quiere eh, cuidar la manera en cómo escribe, revisar lo que uno está escribiendo o conocer cómo expresarse de manera correcta a través del español, pues uno fácilmente puede acudir a lo que es la página de la Real Academia Española, porque ahí es donde vamos a encontrar lo que son las normas ya establecidas de la ortografía y la gramática para el uso del español. Entonces ya a partir de este año ya se buscaba estandarizar el idioma eh, en lo que es España y América, que son los principales territorios que ya utilizaban este idioma. Y luego tenemos aquí lo que es el siglo XIX, no sé por qué está esta imagen, una disculpa, se me olvidó quitarla. Este siglo XIX, lo que es el romanticismo y el nacionalismo, que el romanticismo pues es una también, es un movimiento literario, cultural, filosófico, en donde lo que se buscaba era darle mayor prestigio, mayor importancia a temas como la libertad del ser humano, a temas como lo que era el sentimiento, los sentimientos, como también temas sobre la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, o sea, se buscaba embellecer y enfatizar y darle relevancia a estos temas que pues eran importantes dentro de las obras que se estaban desarrollando, las obras literarias que se estaban desarrollando durante esta época del siglo XIX. Y aquí tenemos esta información que nos menciona que el siglo XIX se caracterizó por el auge del romanticismo y un renovado enfoque en el nacionalismo que promovió una mayor valoración de las lenguas regionales. Este periodo dejó huella en la literatura y en la identidad lingüística de las diversidades comunidades hispanohablantes. Y esto es algo muy, muy cierto porque hasta hoy en día nosotros podemos ver la influencia de esta corriente literaria, de este movimiento literario en algunas obras que también vamos a ver más adelante, que hasta hoy en día siguen siendo leídas, siguen siendo estudiadas, siguen siendo incluso dramatizadas en lo que hoy conocemos como el teatro. Entonces, el romanticismo realmente tuvo su influencia, su gran influencia y su auge durante este siglo, al igual que el nacionalismo pues fue este sentimiento de identidad que había en aquella época y obviamente parte de este sentimiento de identidad que había pues era el ubicar o el saber que la lengua española era parte de la identidad de la nación. O sea, ya algo que identificaba a España era precisamente el español que se hablaba. O sea, ya la lengua, recordemos la sesión pasada, les comentaba que ya en el siglo XVII a la lengua española se le daba un prestigio, si se le daba una mayor importancia, una mayor relevancia, porque ya no solamente era una lengua nacional, sino también una lengua internacional, pero aquí ya se le identificaba también como una lengua nacional porque ya era utilizada para cuestiones también políticas y ya era también una lengua que se podía considerar como internacional porque ya se hablaba en diferentes continentes, en este caso el europeo y el español. Entonces, por eso ya era un orgullo para esta época decir o saber que parte del nacionalismo de España era el uso de la lengua española. Y luego tenemos aquí la valorización de las lenguas regionales. Dice, a medida que las colonias se independizaban, surgió un enfoque en valorar las lenguas regionales junto con el español. Esto fomentó una mayor diversidad lingüística y cultural en los territorios de habla hispana, reflejando una identidad plural. O sea, ya cuando sucede esta independencia de las colonias,
este, se empieza a valorar lo que son las lenguas de cada una de estas colonias porque ya empiezan a ser independientes, ya empiezan a tener su propia, empiezan a utilizar ya su propia lengua con sus propias características en la pronunciación, en el léxico, en la gramática. Entonces se empieza a valorar cada una de estas lenguas en particular que se hablaba en cada uno de estos territorios que se fueron independizando de España, ¿ok? Y esto pues hizo que existiera una mayor diversidad lingüística como lo que existe hoy en día. Hoy en día existe una mayor, una gran variedad lingüística en lo que es el idioma español, porque hay que entender que, o recordar que en América Latina se hablan muchas variantes del español y en España no se diga. Entonces, hay una gran diversidad lingüística y todo esto se debe, una de las principales causas, pues es por la independización de estas colonias. Y esto pues le fomentó que se diera una identidad plural en los territorios de habla hispana. Y luego tenemos lo que es, ahora sí entrando un poquito más a detalle, a la Real Academia Española y la normalización. Que aquí tenemos, aquí esta imagen también no sé por qué está una disculpa, pero bueno, la fundación de la Real Academia Española en 1713, aquí nos menciona que la Real Academia Española fue establecida con el propósito de fijar, limpiar y dar esplendor a la lengua española, ¿sí? Si uno, como les comentaba ahorita, si uno va a la página oficial de la Real Academia Española, uno debe saber que va con la intención de que se le corrija en lo que ha escrito, en la manera de hablar, porque la fundación de la Real Academia Española, este es su objetivo, este es su propósito. Y en aquella época se buscaba esto, ya que el español se seguía estudiando, pero también se seguía desarrollando. Entonces ya se quería establecer una ortografía, una gramática, una sintaxis oficial que fuera reconocida por todos los hispanohablantes para el uso del español de manera oral y de manera escrita. Entonces, por eso es que ya era necesario fijar una norma, ¿sí? Para que a pesar de que se siguiera evolucionando la lengua, aún así hubiera normas, reglas establecidas para todos los hispanohablantes. Y luego aquí se menciona que se convirtió en la autoridad lingüística, creando un marco para la normatividad del idioma en el tiempo, ¿sí? O sea, las normas que se establecieron en la Real Academia Española son fijas, ¿sí? ¿A qué me refiero con fijas? De que estas normas es muy raro que cambien, ¿sí? Por ejemplo, en la Real Academia Española podemos encontrar normas para el uso de signos ortográficos, ¿ok? Pero este, estos signos ortográficos, estas normas han prevalecido durante mucho tiempo, ¿sí? Y hoy en día, hace como 20 años, se utilizaban las normas de estos signos ortográficos, hoy en día se siguen utilizando de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque se buscaba generar esta normatividad del idioma a pesar del tiempo, a pesar de que el tiempo transcurriera. Y también se buscaba que con la fundación de la Real Academia Española se estableciera una autoridad lingüística, ¿sí? Alguien que estuviera, alguien que estuviera dispuesto a corregir y que tuviera credibilidad para lo que es la corrección y el uso correcto del idioma español. Y luego tenemos lo que es la publicación del Diccionario de Autoridades, que fue eh, la primera obra lexicográfica oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que fue la primera obra, ¿sí?, en ser escrita entre 1726 y 1739, en donde se explicaba el significado de expresiones, palabras, ¿sí?, de tipos de palabras, ¿sí?
del español. O sea, se puede decir que fue, o más bien fue esta publicación, este diccionario fue pionero para los diccionarios que posteriormente iban a ser publicados para el estudio del español, para el estudio de su vocabulario, para el estudio de sus expresiones, de las frases que se utilizan en el español. Y la verdad es que es algo muy, muy, muy interesante porque así ya se le daba una información general a todo hispanohablante que hablara español, este, para que conociera el significado de las palabras en general y de las expresiones que se utilizaban en el idioma español. Dice, este diccionario no solo definía palabras, sino que también mostraba su uso adecuado en el contexto cultural de la época. Eso es otro detalle muy, muy, muy importante porque también en este diccionario se buscaba dar contexto de cómo utilizar las palabras, porque hay palabras que solamente se pueden utilizar en determinados contextos o que su significado varía en diferentes contextos. Por ejemplo, son decir, si hoy en día nosotros utilizamos la palabra navegar, pues ahí hay que revisar bien en qué contexto se está utilizando, porque puede tener un significado para una actividad del mar, ¿sí? O puede tener un significado para una actividad de buscar información en Internet. Entonces, así como este ejemplo en donde vemos una palabra que tiene dos significados, pero varía de acuerdo a su contexto, esto es lo que buscaba hacer este diccionario de autoridades en en el contexto cultural e histórico de esta época. Es decir, que las palabras se utilicen adecuadamente de acuerdo a su contexto. ¿Ok? Entonces, para eso se publicó este diccionario, no solamente para la definición de palabras y expresiones, sino también para el uso adecuado de palabras dependiendo su contexto. Y luego tenemos la ortografía de la lengua castellana, que aquí nos menciona que la Real Academia Española publicó la ortografía de la lengua castellana en 1771, otra obra escrita sobre la lengua castellana, estableciendo las normas ortográficas más uniformes. Este trabajo fue crucial para la consolidación de una escritura estandarizada y facilitó la comprensión del español escrito. O sea, que en esta obra se revisaba y se pretendía dar una, una serie de normas sobre el uso correcto de la ortografía en la lengua castellana. Con lengua castellana, recordemos que se le percibía como un sinónimo de la lengua española, es decir, que en el español se escribiera correctamente cada una de sus palabras. ¿Sí? Entonces, a través de esta obra se pretendía esto, ¿sí? Que la escritura tuviera un sistema ya estandarizado de que si vas a escribir esta palabra va a llevar acento dependiendo del tipo de sílaba, va a llevar este tipo de signo ortográfico, va a llevar estas vocales, estas consonantes, entonces ya se daba a través de esta obra ya se daba una serie de normas en donde se cuidaba o se pretendía cuidar el uso de la ortografía en la lengua castellana. Y luego tenemos aquí presentación de la primera gramática castellana. Dice, en 1780, la Real Academia Española presentó su primera gramática castellana, un hito para la regulación del idioma. Este documento buscaba establecer reglas claras para el uso del español, sentando las bases de la gramática moderna. Es decir, que ya había o se buscaba regular, ¿sí? Regular de manera general para todo hispanohablante cómo se debe estructurar correctamente una oración, un escrito, ¿sí? Cómo deben ir acomodadas las palabras, ¿sí? Cuándo se tienen que utilizar palabras
con funciones dentro de la oración, como lo son los nexos, como las son las conjunciones, las preposiciones. Entonces se buscaba ya que todo el hispanohablante conociera la manera correcta de estructurar las palabras de los textos y que esto diera o ayudara a una mejor comprensión lectora. Y luego ya tenemos lo que son los cambios lingüísticos en el siglo XIII, digo, perdón, en el siglo XVIII, en donde tenemos lo que es la claridad y la precisión en el español. Dice aquí, la promoción de un español más claro y preciso buscó eliminar la ambigüedad en la comunicación. Este enfoque contribuyó a una mayor contribución y estandarización del idioma en en documentos oficiales y literarios. Esto es lo que se pretendía, ¿sí? Mejorar la comunicación escrita, porque al no haber una gramática, ortografía y definición clara de el español, pues obviamente los escritos que se emitían para las obras literarias, para la política, pues obviamente tenían mensajes ambiguos que no eran fáciles de entender debido a que no había normas que ayudaran a mejorar la redacción y que propiciaran también a una mejor comprensión lectora. Entonces, esto fue lo que se buscaba, dar una mayor claridad y precisión en el español. Dice, este enfoque contribuyó a una mayor comprensión y estandarización del idioma en documentos oficiales y literarios. Porque recordemos que ya para este entonces ya había pasado la época del siglo de oro del español, en donde surgieron muchas obras literarias y también donde el español cobró un mayor prestigio al ser utilizado para cuestiones políticas. Entonces, era necesario que se cuidara y que se diera una mayor claridad y precisión al español escrito. De hecho, si uno trata de leer las obras que fueron escritas en el siglo de oro, va a batallar en entenderlas. ¿Por qué? No porque los autores de aquella época no supieran expresarse, no supieran comunicar un mensaje, sino que todavía no había una mayor claridad en cuestión de la redacción, en cuestión de la gramática, en cuestión de los usos ortográficos en el español, en cuestión de la sintaxis, en cuestión del vocabulario que se utilizaba en aquel entonces, que también es un vocabulario ya más anticuado, ¿sí? Ya no tan actualizado como lo es hoy en día. Entonces, por eso es que es complicado entender aquellas obras, ¿sí? Por eso cuando uno lee aquellas obras, uno tiene que ir al diccionario, tiene que leerlas con mayor atención, porque no había una gran claridad y precisión en el español que se utilizaba en aquella época. Y con la fundación de la Real Academia Española y las obras que surgieron a partir de 1713, que ya se funda esta Real Academia Española, pues ya es que se empieza a tener una mayor claridad en el español. Y pues también otra cosa muy importante es que en el español moderno se procuró eliminar palabras en desuso, palabras que ya no eran tan utilizadas como lo que hemos estado comentando en clases anteriores, como el uso del voceo, del vos o a vuestra merced para referirse a usted. O sea, ya para este entonces ya se estaba buscando dejar de lado porque ya eh, se le daba preferencia a expresiones o palabras que ya eran conocidas por la mayoría de los hispanohablantes. Aquí nos menciona que se realizó un esfuerzo consciente para eliminar palabras que ya no eran utilizadas o que se consideraban vulgares. ¿Sí? O sea, ya
era casi casi como una regla o una norma de que ya no utilicen tales palabras porque ya no se están utilizando. Y si ya no se están utilizando, nadie las va a entender. Las futuras generaciones no van a saber a qué se refiere uno con eso, ¿verdad? Y también había ciertas expresiones vulgares que también se dejan de lado. Y aquí nos menciona que este proceso contribuyó a una evolución del léxico hacia términos más relevantes y modernos. Por eso, aquí estamos viendo a un español moderno, porque ya estamos hablando de nuevas normas, pero también de un nuevo vocabulario, un vocabulario ya actualizado, ¿sí? Ya que conocía la mayoría de los hispanohablantes. Y también se simplificó lo que fue la ortografía. Dice, la simplificación de la ortografía fue una de las reformas más significativas, donde se eliminaron muchas letras dobles, como en el caso de filosofía, transformándose en filosofía. Esto facilitó la escritura y la lectura. Había algunas palabras que por cuestiones de el latín, que por cuestiones de la influencia que había por parte de los árabes, ¿sí? Había palabras que todavía se escribían con dobles letras, como en este caso filosofía, que al ser escrito con PH, si se fijan, PH se repite dos veces en la misma palabra. Entonces, esto ya se buscaba cambiar para simplificar lo que es la ortografía de las palabras. ¿Sí? Y ya dar una mejor comprensión lectora a las personas que leían los textos que se escribían en este español moderno. Y también se reducen lo que son los extranjerismos. Se comenta o nos menciona que se promovió evitar el uso excesivo de extranjerismos, aunque se aceptaron términos científicos y administrativos del francés. Este equilibrio favoreció el desarrollo de un español más puro y adaptable a diversas áreas. ¿Sí? O sea, aquí en este español, para esta época, había muchos extranjerismos porque recordemos que en España se llegaron tantos, tantos pueblos de diferentes territorios, entonces había una abundancia de extranjerismos, extranjerismos de América, extranjerismos de Francia, extranjerismos de Italia por el Renacimiento, extranjerismos romanos, árabes, entonces había una gran abundancia de extranjerismos, de expresiones, frases. Entonces, si para esta época estamos viendo que había un enfoque nacionalista, pues lo que se buscaba es reducir estas frases, expresiones que no son propias de España y que a lo mejor nos sirven para, para comunicarnos, pero lo que queremos es cuidar la identidad nacionalista. Entonces, por eso se procuró reducir los extranjerismos y quedarse solamente con las expresiones propias de España y de esta manera fomentar el nacionalismo en el idioma español. Y ya, por último, sí creo que ya sí, ya es el último punto, voy a regresar. Aquí no, esperen un poco porque ya se me fue. A ver. Ya llegamos. Cambios lingüísticos en el siglo XIX. Y bueno, estos cambios lingüísticos que hubieron en el siglo XVIII es en cuanto a Hispania. Y ahora vamos a ver los cambios lingüísticos en el siglo XIX que hubo en el uso del español en América Latina. Ya para este entonces, el español ya era utilizado en América Latina, ya era idioma oficial de este territorio porque ya estaba en vigor o en marcha este proceso de hispanización de América. Y aquí nos menciona que a medida de que las colonias latinoamericanas lograban su independencia, el español se consolidó como lengua
oficial en estos territorios. Este proceso ayudó a forjar identidades nacionales y promover una lengua común, aunque se desarrollaron variedades locales con características propias, ¿sí? O sea, aquí, ya para este punto, como lo comentaba anteriormente, ya se estaban las colonias latinoamericanas, ya se estaban independizando de España. Y esto provocó que, aparte de que el español se consolidara como lengua oficial de estos territorios, o sea, ellos se quedaron con la lengua española, no la cambiaron por las lenguas nativas que tenían originalmente, sino que se quedaron con el español, pero como se fueron separando, ¿sí? Fueron ahora ellos mismos transformando su español, ya lo fueron cambiando, lo fueron adaptando a sus situaciones culturales, sociales, y esto fue generando que ahora hubiera una variedad en el uso del español en América Latina, o sea, que ahora ya hubiera dialectos o variantes del español de América con sus propias características. Y luego aquí tenemos la incorporación de términos del romanticismo. Dice, el romanticismo influyó en el español a través de la incorporación de vocabulario relacionado con la emoción, la naturaleza y la identidad cultural. Este estilo priorizaba la expresión personal y artística, reflejando las nuevas corrientes de pensamiento de la época. O sea, el romanticismo, este movimiento contribuyó a que se empezaran a adoptar un vocabulario donde se expresara de una manera exagerada lo que es la emoción, la naturaleza, la identidad cultural, con tal de embellecer el idioma del español, ¿sí? Porque el romanticismo, recordemos que embellecía, ¿sí? Eh, Daba mayor importancia a todos estos temas referentes a la libertad del ser humano para sentir, para expresarse. Entonces, por eso es que el romanticismo influye en el español a través del vocabulario para mejorar o embellecer el uso de este idioma para las palabras o expresiones que se utilizaban en aquel entonces. Y aquí tenemos otro punto muy importante que es la atención a dialectos y variantes del español. Aquí nos menciona que en el siglo XIX vio un creciente interés por las variantes dialectales del español, lo que llevó a una mayor aceptación de las diferencias regionales. Esta atención ayudó a enriquecer el idioma integrando características locales sin comprometer la norma culta, es decir, la norma de la Real Academia Española. ¿Sí? O sea, como ya para este entonces había variantes del español de América, pues se les empezó a prestar mayor atención para conocer cada uno de sus características propias, pero siempre respetando ya la normatividad que existía por parte de la Real Academia Española. Es decir, sí, ok, te permitimos que tengas tu propia variante del español, pero tu base, tu norma, debe de estar fundamentada en lo que dice la Real Academia Española, porque recordemos que lo que esta institución quería era estandarizar el uso correcto del español. Y ya como último punto tenemos la consolidación del español como lengua oficial. Aquí nos menciona que la consolidación del español como lengua oficial en los nuevos estados latinoamericanos fue un factor clave en la unidad nacional. A pesar de la diversidad lingüística, el español se estableció como símbolo de coherencia cultural y punto de conexión entre la población. ¿Sí? O sea, el hecho de que las colonias se hubieran independizado de España, aún así había una conexión y una coherencia cultural. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora ambos o los diferentes territorios estaban conectados por una lengua oficial, que era el español, sin importar en qué continente se encontraran, ¿sí? O cuántos estados fueran, aún así estaban conectados por este factor clave de unidad, que era el uso de la lengua española como lengua
oficial. Y así fue como el español moderno logró consolidarse como un español ya cambiado, ya dejando de lado el español clásico, ya un español con sus normas, normas que hoy en día seguimos utilizando, y también el español ya como una lengua oficial en el continente europeo y también en el continente americano, sí, con sus propias variantes, pero ya con una norma oficial, ya con reglas oficiales y ya con una manera correcta de utilizarse. Y pues esto yo creo que es todo por esta sesión. Bueno, algo muy importante también, solamente antes de que se me olvide, es que, eh, bueno, algo que no se comentó aquí. Ah, no, no, sí, ya está todo bien. Ya fue, fueron todos los puntos. Lo que pasa es que estaba viendo mis apuntes y la siguiente información que tengo ya es para la siguiente sesión que corresponde ya a la siguiente semana, en donde pues también ustedes van a estar realizando una actividad que les voy a encargar, pero ahorita por cuestiones de tiempo en las unidades que vamos a ver, todavía no les voy a explicar la actividad hasta la siguiente semana para que tengan oportunidad de realizar su evidencia de aprendizaje número 4 que se las expliqué en la sesión pasada. Así que, pues bueno, sin más que decir, les agradezco mucho su atención, su tiempo. Como ya les he comentado anteriormente, si quieren aportar en algún comentario, lo pueden hacer en la caja de comentarios. Y si tienen alguna duda con la evidencia de aprendizaje número 4 que ya la deben de estar realizando, recuerden que me pueden mandar mensajes por correo o me pueden escribir por WhatsApp. Y pues bueno, por esta sesión sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.